Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y usted? Qué bueno, pues gracias que vinieron aquí el día de hoy a este templo Basílica Santa Muerte para seguir aprendiendo más. El día de hoy los hemos citado para hacer enseñanza y aprendizaje de nuestra poderosa Santa Muerte, y vamos a evocar el día de hoy un poco de historia de nuestra Santa Muerte, al mismo tiempo que vamos a hablar de lo que es el pedir permiso para el culto y la oración de nuestra Santa Muerte, y al mismo tiempo pues vamos a hablar un poco de lo que es pues Dios y la Santa Muerte. Esto pues haciendo un poco ahora sí que recordar pues también este día que es Viernes Santo, en lo que se considera la religión católica, y pues para esto vamos a enseñar un poco qué es lo que es pues la Santa Muerte con Dios, ¿sí? Para esto pues les agradezco que estén ustedes aquí en nombre de Dios y en nombre de mi Santa Muerte. Vamos a hacer una pequeña oración, para lo cual le pido a nuestro compañero David que al momento de hacer la oración nos ayude a rociar por favor el agua bendita en los altares y en nosotros aquí al frente. Esta agua bendita va a ser rociada como símbolo de bendición y de agradecimiento porque estamos aquí el día de hoy, para lo cual les pido que se pongan de pie, por favor. Se pongan de pie y con las manos a manera de pedir, quiero que repitan conmigo: Santísima Muerte, Santísima Muerte, te agradezco por este día, te agradezco por este día, por haberme dejado llegar a tu templo, por haberme dejado llegar a tu templo, Basílica Santa Muerte, Basílica Santa Muerte, para escuchar y aprender más acerca de tu culto. acerca de tu culto. Te pedimos, Santísima Muerte, Te pedimos, Santísima Muerte, que permitas que esta enseñanza y aprendizaje que permitas que esta enseñanza y aprendizaje quede en nuestros corazones, quede en nuestros en corazones, nuestra mente, en nuestra alma en nuestra alma y en nuestro espíritu. y en nuestro espíritu. Al mismo tiempo que recibimos la bendición Recibimos la bendición con tu agua bendita con tu agua bendita, para protegernos y limpiarnos. para protegernos y limpiarnos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Bueno, pues pueden tomar asiento, por favor. Les decía que pues vamos a retomar este tema. Para los que ya llevan más tiempo con nosotros, saben que ya se ha puesto este tema también, lo que es Dios y la Santa Muerte. Y les digo, evocando lo que es el día de hoy, el Viernes Santo, que es una de las más representativas y profundas conmemoraciones del cristianismo, y es el quinto día de la Semana Santa y recuerda la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret. Estamos hablando crucifixión y muerte del Hijo de Dios, que estaba aquí entre nosotros hecho hombre, ¿verdad? Y habla de muerte, y es lo que queremos evocar nosotros, que estamos hablando de que prácticamente ahí se manifiesta el poder grandioso de Dios, el creador del cielo y de la tierra, que su Hijo Jesucristo fue crucificado y muerto. Entonces lo hemos explicado anteriormente, porque muchas historias o mucha gente o muchas religiones nos dicen que resucitó. Sí, es cierto, resucitó al tercer día. Para resucitar, ¿qué necesitaba haber pasado? Haber muerto, ¿sí? Entonces resucitó al tercer día, pero después de resucitar ya no estuvo entre nosotros. La misma Biblia lo dice, que subió y está sentado a la derecha del Padre, y vendrá de nuevo su reino, y vendrá a juzgar a vivos y a muertos, exactamente. Entonces lo que queremos evocar el día de hoy es exactamente que no hay una pelea
entre Dios y la Santa Muerte. Al contrario, es una unión, es un principio y un pase. Es un principio, no es un fin, es un pase para el final. ¿Qué es el final? El final es cuando vengan, como dice Dios y su Hijo Jesucristo, a juzgar a vivos y a muertos. Y es lo que muchas personas, o a veces hasta nuestros abuelitos, nos metían como que era el paraíso, ¿verdad? Entonces, yo no me quiero enfocar tanto en lo que es la religión, pero sí quiero seguir rescatando lo que es el culto a nuestra Santa Muerte. Por eso ahora mismo traemos lo que dice en las hojas que tienen ustedes y lo que voy a leer a continuación, la Santa Muerte, un poco de historia. Las raíces de la creencia datarían de la época prehispánica, bajo el nombre de Mictlantecutli y Mictecacihuatl, como el dios y la diosa de la muerte, también llamados como el Señor y la Señora de la Muerte, la oscuridad y el Mictlán, la región de los muertos. Se manejaban un concepto de dualidad en la religión azteca. A este lugar iban hombres y mujeres que morían de causas naturales, pero el camino no era fácil. Antes de presentarse ante el Señor y Señora de la Muerte, había que pasar numerosos obstáculos, piedras que chocan entre sí, desiertos y colinas, un cocodrilo llamado Xochitonal, viento de filosas piedras de obsidiana y un caudaloso río que el muerto atravesaba con la ayuda de un perro que era sacrificado el día de su funeral, el conocido como Xoloscuintle. En la tradición se le entregaba a los dueños del inframundo ofrendas. Este detalle es muy importante, ya que con el tiempo estas ofrendas seguirían presentes en los altares de la muerte. Mictlantecutli y Mictecacihuatl fueron sin lugar a dudas las deidades a quienes se encomendaban a los muertos, pero también eran invocados por todo aquel que deseaba el poder de la muerte. Su templo se encontraba en el centro ceremonial de la antigua ciudad de Tenochtitlán. Algo de estas creencias prehispánicas aún sería latente en la cultura popular mexicana, concretizándose así en este culto, el cual el 1 de noviembre o Día de Muertos se festeja el día con los antepasados muertos, o la idea de que los muertos no hay que recordarlos con tristeza, sino con alegría, como ellos vivieron, por lo que es muy popular el llevar música bailable en los entierros. Como vemos, la Santa Muerte existía ya en las culturas de nuestros ancestros, como los aztecas y los mayas. De esos tiempos se sabía de una vida espiritual que llega después de que partimos de la vida terrenal. Actualmente, nuestro propósito es desmitificar y desmentir todo lo negativo que se dice de la Santa Muerte, rescatar nuestra cultura espiritual. Creemos en un Dios todopoderoso, creador del universo, de las plantas, de los animales, de todo lo que nos rodea. No pretendemos crear una nueva iglesia, ni hablar en contra de los existentes. No queremos que cambie esta religión. Más bien, necesitamos enfatizar y crear credibilidad en la vida espiritual, en la fe que tenemos en el Creador del cielo, de la tierra y de la devoción a nuestra poderosa Santa Muerte que nos cuida y nos protege. Recordemos siempre que Dios nos dio la vida y lo único que nos aseguró fue la Santa Muerte. Lo que sucede entre estos dos puntos depende de nosotros mismos. Bueno, pues aquí hemos leído, hemos escuchado un poco del origen. Es grandísimo porque todavía nos falta explicar todo lo que había en la región de los muertos y todos los niveles a los que pasaban los muertos. Eso va a ser tema también diferente en nuestra enseñanza y aprendizaje. Lo que queríamos enfocar más que nada es que entendamos que mucho antes de que llegara, y lo dije desde el principio, no estamos peleados con Dios ni con lo que es la religión ni nada.
sino que antes de que llegara el sincretismo o la cultura católica, vamos a decirlo así, ya existía nuestra Santa Muerte. Y se llamaba, aquí lo dice así, a ver, un nombre, ¿quién me lo dice? Ese era el lugar. Ajá. Está muy largo el nombre, ¿verdad? Y un poco difícil. Mictlantecutli y Mictecacihuatl, que eran el señor y la señora de la muerte. Entonces, eso los pueden encontrar fácil en Google, o si no, espérense a la siguiente enseñanza y aprendizaje. Pero Mictlantecutli y Mictecacihuatl eran los dioses de la muerte. Recuerden que también había un dios del sol, un dios de la tierra, etc. Era lo que nuestros antepasados siempre estaban, vamos a decirlo así, prestándoles culto, rindiéndoles culto. Y no vamos tan lejos, todavía yo recuerdo en la época de mi abuelo, o sea, vamos a decir hace 20 años, ¿verdad? No, cuando se decía, vamos a empezar a sembrar, porque ya viene la lluvia, y empezaban a arar, y empezaban a sembrar, y parecía como arte de magia. Al otro día que terminaban de sembrar, llovía, empezaban las lluvias fuertes, y los 5 o 6 días ya empezaba a salir el germinado, ¿verdad? ¿Era por qué? Porque había más conexiones espirituales, había también pues otras épocas que nos hemos acabado ahorita con la modernidad, ¿verdad? Pero al final de cuentas, lo que quería decir es de que desde siempre se le llamaba al dios de la lluvia, ¿sí? Al dios del agua, al dios del trueno, al dios del sol, al dios de la luna, al dios y la diosa de la muerte también. También lo que les hago hincapié de que no se está peleado con la creencia católica, sino que ahí es donde hubo un sincretismo. ¿Qué quiere decir el sincretismo? Es como cuando dos culturas se unen para no estar peleadas, hagamos de cuenta así, como que viene la cultura de la religión católica, nos presentan, no a nosotros, a nuestros antepasados, los indígenas, les presentan pues los espejitos, como es bien conocido, ¿verdad? Los libros, la Biblia, el papel. Cuando llegaron los españoles, exactamente. Y entonces, ¿pero qué había atrás de los indígenas? Había oro, había riquezas, y ellos, los españoles, sabían el valor del oro. Entonces agarra todo eso y nos entregan, pues entregan a nuestros antepasados las Biblias, los espejitos y todo, y se empieza a crear ya otra cultura. Y son obligados, y entonces todo lo que son nuestros cultos, de hecho se habla aquí del centro ceremonial que estaba en el centro de la ciudad de Tenochtitlán, o sea, en el centro de la Ciudad de México, que es el templo mayor y es donde está ahorita la figura de Mictecacihuatl y Mictlantecutli. Entonces, cuando vienen estos españoles empiezan a tapar todo, se empieza a tapar todo. Si se dan cuenta, en muchas, no en todas, en muchas de las iglesias antiguas están construidas en cerros, pero curiosamente cuando escarban, debajo de esos cerros hay pirámides. Entonces, ¿qué es lo que querían hacer? Pues tapar todo lo que era la cultura ancestral, ¿verdad? Toda esa cultura se pierde prácticamente, y ahorita poco a poco se ha ido rescatando, y este es el momento de que nosotros queremos rescatar una parte de esa cultura, como la logramos entender y como nuestra fe nos está dando también, nos está guiando, como nuestra Santa Muerte nos está guiando. Dios y la Santa Muerte. Por principio de cuentas queremos aclarar que no pretendemos hacer una religión, y mucho menos cambiarte de la actual en la que tú crees. Esto viene muy a propósito porque hoy retomaremos el nombre de Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, para nuestra enseñanza y aprendizaje, por lo cual debemos entender que siempre es primero Dios y después nuestra poderosa Santa Muerte. Pedir permiso a Dios para el culto de la Santa Muerte. Si han notado, en muchas o en la mayoría de los rezos, rosarios, novenas o culto a la Santa Muerte, antes de comenzar, siempre se pide permiso y autorización para invocar a la Santísima Muerte. El culto a la Santa Muerte no está peleado con Dios. Creemos en Él y debes creer en Él como lo que siempre se ha dicho, como el Todopoderoso. Pero así como hay santos, ángeles y arcángeles, también existe este Ser Supremo,
que es nuestra poderosa Santa Muerte, motivo por el cual, al estar encomendado a ella, es como pedir que ella interceda por nosotros ante Dios nuestro Señor. La Santa Muerte, ¿es buena o mala? Desmentir, desmitificar, acabar con esa mala información que la gente tiene de que la Santa Muerte es mala. Si así lo fuera, ya no existiría muerte como tal para todos los sacerdotes o pastores encargados de predicar la fe. Tenemos que saber y entender, aunque en este momento a grandes rasgos, que la Santa Muerte existe desde mucho antes de que llegaran los españoles a conquistar este suelo americano. Se dice que desde hace más de 3000 años, en la época de los aztecas, en donde adquirió más fuerza la devoción hacia los dioses, Mictlantecutli y Mictecacihuatl, el señor y señora de Mictlán, la región de los muertos, donde iban los hombres antes de morir, donde iban los hombres al morir. Desde ese entonces, nuestros antepasados ya tenían conocimiento de la devoción a la muerte. Nosotros no desconocemos a Dios, no desconocemos a Jesucristo, pero intereses ajenos han querido desconocer nuestra cultura, nuestra esencia, nuestra devoción, y es por eso que nosotros estamos aquí reunidos, porque no queremos dejar morir a nuestra Santa Muerte, como pretendían o pretenden las religiones. No queremos hacer una nueva religión. Nuestra Santa Muerte viene de Dios. Él mismo nos la ha otorgado al nacer. Dios mismo nos ha marcado un destino, y para poder llegar a Él primero tenemos que vivir con nuestro libre albedrío, encontrar nuestra verdadera razón de estar en este mundo, ayudarnos los unos a los otros y estar listos para recibir a nuestra Santa Muerte. Por este motivo recalcamos, la Santa Muerte no es satánica, no es mala. Malo es quien actúa con negatividad y egoísmo, tratando de usarla para intereses personales, que son los que han afectado a este culto tan hermoso. Damos un fuerte aplauso a nuestra Santa Muerte. Como primer punto es eso, prácticamente decir que nuestra Santa Muerte no es mala para todos nosotros, para que los que estamos expuestos allá afuera y que a veces nos señalan porque traemos un tatuaje de la Santa Muerte, o porque traemos un colguijo de la Santa Muerte, o porque tenemos un altar de la Santa Muerte, que está conectada la Santa Muerte con nuestros antepasados, con nuestras raíces. ¿Cuál es su pregunta? Lo que pasa es que en el grupo donde estamos, el cual es la basílica también del grupo Santa Muerte, ayer se creó una duda de que si se tenía que tapar el altar en estos días santos, como jueves, viernes, se tenía que tapar o quitar y apagar las velas de nuestro altar, ¿verdad? Yo tenía... Ok, la duda es que si se tenía que tapar el altar en estos días santos, en esta Semana Santa, o apagar las velas también. Pues yo les digo que no se tiene que apagar ni tapar ningún altar, porque lo estamos diciendo. El día de hoy exactamente es el día de Viernes Santo, el día que recordamos la crucifixión y muerte de Jesucristo. Es cuando el día de hoy se dice que a más tardar las 6 de la tarde es cuando Él ya muere, cuando ya lo ven y ya las mismas personas que presenciaban lo declaran muerto, donde empiezan a tronar los cielos, donde empieza a temblar todo, ¿verdad? Y es entonces ese momento en donde hacen su encuentro. ¿Quién y quién? Jesucristo, el Hijo de Dios, que es vida, que es amor, y la Santa Muerte. Entonces es un encuentro grandioso, porque marca el principio y el fin de una era, ¿sí? El principio y el fin de una era en donde prácticamente, pues, si lo vemos de esta manera, puede nacer el cristianismo, puede nacer la Iglesia Católica, probablemente también, ¿verdad? Porque esas fueron las palabras que que Jesucristo dijo anterior a ser crucificado.
a Pedro, ¿verdad? Que sobre ti edificaré mi iglesia, ¿sí? Y lo que muchas personas desconocen, que la iglesia no es el templo a donde se va uno a orar. La iglesia no es porque hicieron algo grande. Ay, mira qué bonita iglesia. Es un templo. La iglesia somos todos nosotros. Entonces, esto, como les digo, es un poco para nosotros que estamos estudiando la Santa Muerte, es un poco controversial, porque a lo mejor pueden decir, porque están hablando de Dios, porque están hablando de la Iglesia Católica. No estamos hablando mal, estamos defendiendo nuestro culto, y es por eso que le digo, no se tenían que tapar, porque es algo sublime, es un acto sublime que hicieron Jesucristo y la muerte, ¿sí? Es un acto sublime en el cual, como les vuelvo a repetir, ahí es un acto de fe, porque Él se va, Jesucristo, y a los 3 días resucita, ¿sí? Entonces, desde que se tiene historia de Jesucristo hacia acá, no ha habido quien resucite, ¿sí? Bueno, desde Jesucristo hacia acá, de Jesucristo hacia acá, desde que no ha habido quien resucite, y prácticamente mucha gente sí lo dice, es que yo me morí y resucité, ¿sí? Yo me fui y volví en sí, que yo vi un túnel y todo eso, o sea, no se había ido por completo, ¿sí? No se fue 3 días, la gente, ¿sí? No se murió 3 días, y entonces aquí Jesucristo se fue y al 3er día resucitó. Si hubieran dicho, se le cayó la cabeza ese día a Jesucristo y en 2 horas revivió, resucitó, entonces no estaba muerto, tal vez estaba desmayado, ¿verdad? Pero aquí pues prácticamente se sabe que fue la crucifixión y muerte de Jesucristo, y a pesar de todos los azotes, los latigazos que le dieron y todo lo que lo lastimaron, a pesar de todo eso resucitó, y nunca se encontró su cuerpo, ¿sí? En la tumba, y se sabe que por medio de las Escrituras subió y está sentado con Dios, y está pues ahora sí para protegernos. De igual manera, si la Santa Muerte no existiera, o en ese momento, lo he repetido muchas veces en este templo, Basílica Santa Muerte, si Jesucristo hubiera vencido la Santa Muerte, resucita, como ya lo hizo, pero entonces a partir de ese momento ya no existiría la muerte, nadie moriría porque se supone que la venció. Para todas las personas que nos escuchan y que dicen, es que Jesucristo venció a la muerte, Jesucristo venció a la muerte, no es cierto. Primera, Jesucristo no iba a ser un peleonero, ¿sí? Jesucristo siempre tenía la palabra, el poder de apaciguar los mares, los cielos, y apaciguar a toda la gente, a la muchedumbre, que no lo pudo hacer con él mismo, porque él mismo desde cuando estaba pequeño, a través de las pasajes o parábolas o hasta de los cuentos que vemos en las películas, se dice que él mismo decía que no podía hacer nada contra su propio sufrimiento. Entonces se murió su perrito o su cabrita, algo así, y le dijeron, resucítalo, tú lo puedes hacer, Jesús, tú lo puedes hacer. Dice, no, porque no puedo hacer nada contra mi propio sufrimiento. Él mismo, para él. Pero sí hubo muchos milagros por los cuales se le conoció, ¿sí? Donde revivió, donde sacó de la muerte a personas, donde levantó a enfermos, donde curó a leprosos. Entonces esas son las obras y milagros que hizo él por medio de la fe. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces prácticamente él lo que viene aquí a este mundo es a sembrar eso, a sembrar la fe, a la semilla de la fe. Entonces la semilla de la esperanza, de que todos crean, pero siempre hay un prietito en el arroz. Y ahí pues fue donde le tocó a él, que había muchos que no les gustaba, y fueron los que pues lo condenaron, lo crucificaron y ordenaron su muerte, ¿verdad? Entonces esos temas prácticamente son para que veamos que nosotros no estamos atacando a nadie, sino que estamos defendiéndonos sin atacar. Estamos defendiendo a nuestra Santa Muerte porque existe, porque existió, porque existía antes de la era cristiana, ¿sí? Acuérdense que dicen en muchos párrafos, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo ya existía la muerte. Durante Cristo existió la muerte y fue la que se lo llevó. Y después de Cristo sigue existiendo la Santa Muerte, y es tan poderosa que a todos nos va a llegar. Lo dije hace rato, ya sea el Papa,
ya sea el rabino, ya sea el pastor, a quien sea, a todos les va a llegar nuestra Santa Muerte. Y lo volvemos a repetir para las personas que dicen que es un ente diabólico, por el hecho de que es un costal de huesos, como nos dicen, por el hecho de que dicen que es huesuda, que eso quiere decir diabólico. Pues si así fuera, todos seríamos diabólicos, porque debajo de nuestra piel todos tenemos los huesos. Entonces eso es lo que queremos que quede bien marcado con ustedes, que realmente lo que queremos hacer es revivir el culto a nuestra Santa Muerte. ¿Alguna otra pregunta? Pues será que yo la veo con amor, porque yo la veo muy bonita. Sí, o sea, por eso lo dije. Por eso lo dije para las personas que atacan y que dicen de todo eso de los huesos, ¿no? De que es diabólica porque se ve fea, se ve quién sabe qué. Pues es que realmente como son todos, no somos todos los seres humanos. Entonces, eso es la enseñanza y aprendizaje que queríamos dejar el día de hoy, porque queremos irnos ahorita con un poquito más de lo que es tanto el culto como los inicios, la historia de nuestra Santa Muerte, porque queremos que así como están conociendo lo que es ahorita Mictecacihuatl y Mictlantecutli y el Mictlán, hacer una enseñanza y aprendizaje exactamente de ello. Así como hablamos, pues ahorita de cómo llega el sincretismo, queremos ver por qué llega también todo lo que es la balanza, el búho, la guadaña, el mundo. Y eso lo queremos ir viendo con ustedes que están llegando en este año, porque el año antepasado, ya lo estuvimos haciendo también. Entonces las personas nuevas queremos que lo vayan siguiendo, que sigan aprendiendo y nosotros volviendo a empaparnos de todo eso. Así que reforzar nuestro aprendizaje, y pues muchas gracias que vinieron aquí el día de hoy. Les pido otro aplauso para nuestra Santa Muerte. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo a través de las redes sociales.